Buenas noches. La historia que les tengo tiene que ver con un momento crucial en la historia de Colombia. Era una mañana gris de esas características de Bogotá, gris plomiza, con su garubita de siempre, sobre todo en aquellas épocas cuando el calentamiento global no había cambiado el clima gélido de Bogotá. Pero la ciudad estaba festiva porque siendo una ciudad todavía bucólica, es decir, con edificaciones muy viejas, tranvía, gente de sombrero, de gabán, con un aire muy provinciano todavía, resulta que por primera vez era sede de un evento de tipo continental que había supuestamente catapultar la ciudad como una ciudad moderna. Se estaba celebrando la novena conferencia panamericana y tenía como invitado especial o la estrella del evento era George Marshall, que había sido un general muy exitoso en la Segunda Guerra Mundial y ahora era el secretario de Estado y era el encargado también de recomponer a Europa, de reconstruirle económica, social y culturalmente. Era el padrino de lo que hoy se conoce históricamente como el Plan Marshall. Por lo tanto, teníamos una gran figura en ese momento, más todos los cancilleres de los países del continente americano. Esta conferencia pretendía que Estados Unidos, convocándolos a todos, deseaba que se alinearan con sus políticas capitalistas para enfrentar el comunismo que estaba ya prácticamente avasallando también a América y por lo tanto querían poner un muro de contención en todos los países. Y obviamente que habían algunos reticentes, otros que estaban más dispuestos a hacerlo, pero paralelamente se estaba celebrando una conferencia, digámoslo, no tenía un título específico, pero sí una conferencia estudiantil que reunía líderes estudiantiles de todo el continente, como una réplica a aquella que consideraban una conferencia anquilosada, anclada a esos principios retrógrados o retardatarios, donde el capitalismo y uno de los más importantes asistentes a ese evento estudiantil era un joven cubano llamado Fidel Castro, quien había venido a formar parte de esa conferencia. Entre tanto, en otro lado de la ciudad, en el centro, estaba en su oficina Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán nació en 1988, un gran curista, un hombre que después de terminar sus estudios a trancas y barrancas, porque era primero un hombre de un estrato socioeconómico muy pobre, su padre era un militante liberal, pero era, digámoslo, muy resentido porque no había podido como acceder a los cuadros directivos del partido, no lo habían dejado nunca, precisamente por su origen humilde. Y se suponía que era un muchacho que tenía que haberse dedicado a un oficio específico o a ser artesano, que era el destino de la gente que no pertenecía a las élites. Sin embargo, se metió a la universidad, allí demostró su valía y se graduó con honores. Una vez graduado con honores, se fue a Italia, que era su gran anhelo, asistir a las clases de la eminencia mundial de la jurisprudencia, en ese momento el italiano Enrico Ferri, que entre otras cosas le tomó mucho afecto a Gaitán, al ver su disposición, al ver su talento, al ver su talante. Bueno, él regresó en 1928, después de haberse ido en 1926. Inmediatamente abrió su bufete de abogados, pero no le llegaban clientes. De pronto uno que otro, pero sin embargo, él se hacía ver en todo lo que tenía que ver con manifestaciones políticas, preferencialmente de los liberales, porque él era un liberal de agrado. Y justo ese año, cuando él regresó, más que por su bufete de abogados, se hizo notable porque asumió la defensa de las familias que reclamaban una indemnización y que querían justicia por las matanzas de las bananeras que ocurrió justo en diciembre de ese año de 1928. Su discurso encendido, acerado, fluido, poderoso, potente, tenía subyugado al pueblo. Él, cuando estuvo en Italia, siguió muy de cerca a Mussolini. Mussolini fue
en principio el referente de todos los demás oradores del siglo XX. Era impresionante en una tribuna, tanto que a él lo imitó Bulsorini, tanto en sus gestos como en sus palabras, en los silencios, en las pausas, en las entonaciones y obviamente en su capacidad de historia, también en la tribuna para impresionar al público. Pues Gaitán copió todo esto, lo trajo y lo puso en práctica. Cuando ya subió a las tarimas políticas, luego de eso realizó una carrera fulminante, ascendió en cuestión de muy poco tiempo, dados los antecedentes de las matanzas de las bananeras, y su irrupción en el liberalismo con su ego formoso logró despertar una cauda de mucha gente, los olvidados de Dios que llamaban, de los desarrapados, del pueblo, de la gleba. Él se convirtió en su caudillo después de la matanza de las bananeras y con sus articantes discursos siempre contra la clase política colombiana logró hacerse un lugar en todo ese entramado hasta que llegó a ser alcalde de Bogotá. Pero a decir de los historiadores, de la gente que estudió la vida de Jorge Eliezer Gaitán y su obra, dice que Jorge Eliezer Gaitán fue un mal administrador. Incluso lo tumbaron los taxistas porque él pretendió uniformarlos y nadie pues quiso hacerle caso. Incluso eso creo que originó su salida. También estuvo en el Ministerio del Trabajo, tampoco hizo una buena labor. Era extraordinario con el verbo, pero nunca había sido un burócrata en el sentido de que estaba compenetrado con los entresijos de la política y de la administración bogotana y también de la administración nacional. Y si ya había estado en el segundo cargo más importante del país, que es la alcaldía de Bogotá, había sido ministro y también había obtenido en las elecciones con su fuerza arrolladora muchos escaños en el Congreso, en Cámara y Senado. Por fuerza la casta dirigente liberal, que eran los niños, los que estaban acomodados, los que siempre habían estado ahí, los que nunca tenían que hacer ningún curso, sino que eran los típicos delfines, los que nacen en cuna de seda y que los llevan en andas a todos los puestos, pues conformaban el directorio liberal. Con todo y esto, después de ver todo lo que había obtenido, lo tuvieron que nombrar director único del Partido Liberal. En esas, él se postuló a la presidencia, pero los otros tenían también postulados a Gabriel Turbay, y cuando ellos llegaron enfrentados, los metieron por el centro los conservadores y le ganaron la presidencia en 1946, que ahí fue cuando subió Mariano Ospina Pérez. El ambiente se caldeó porque a la violencia liberal que había habido antes en esos 16 años, de 1930 a 1946, les habían dado hasta con el palo de la escoba a los liberales, destruyendo aldeas enteras, incluso matando a los niños para que no hubiese simientes liberales. Entonces, cuando suben los conservadores, es lo único que ha sucedido a lo largo de toda la historia. Cuando llegan al poder, se desquitan de los que antes habían sido sus opresores y empezaron a darles con todos los liberales. Los conservadores organizaron la policía, el ejército todavía tenía un remanente que era de un sustrato liberal y organizaron la policía. Era toma y dame, era una cosa impresionante. Resulta que se inauguró esta conferencia panamericana y fueron invitados todos los grandes del país, los peces gordos que llaman. Pero él, a pesar de ser el director único del liberalismo, no lo quisieron invitar a esa conferencia. Sin embargo, para él, supongo yo que le magulló su ego, porque pues, a la hora de la verdad pues, no fue tan determinante, porque justo el 7 de abril de 1948 Galán obtuvo un triunfo rotundo en los estrados judiciales. Era un excelente penalista. Un teniente llamado Jesús María Cortés, en unos hechos muy confusos, había matado a balazos a un periodista que se llamaba Eurolo Gararza. Gaitán lo defendió, y lo defendió tan magistralmente que lo sacó limpio de toda culpa.
Y esto fue una gran noticia para la conferencia panamericana, puede que se llevara la atención de todo el mundo, pero de los bogotanos, de la gente del pueblo, era más importante que Jorge Eliezer Gaitán hubiese ganado ese pleito judicial. Y por lo tanto, él estaba celebrando. Entonces, el 9 de abril en la mañana, un individuo muy extraño rondaba la oficina de él. Ya había decirle antes que le diera una recomendación, meses antes. Galán se la dio, que era para que fuera donde el presidente Ospina Pérez, para que le diera un trabajo. Este enemigo se llamaba Juan Roa Sierra. Esa mañana estuvo merodeando por ahí, luego salió y estuvo también muchísimo rato alrededor de la oficina, incluso en un café que había al frente. Andaba con un señor muy elegante de un gabán gris que parecía tan impecable que incluso parecía que fuera para una boda. Llegó la hora del mediodía y Jorge Eliezer Gaitán estaba con sus grandes amigos, que eran incluso como los escuderos. Plivio Mendoza Neira, también estaba Eliseo Cruz, que era su médico personal, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla, sus grandes amigos. Entonces Neira les dijo: los voy a invitar a almorzar, vámonos a almorzar. Ya estaba llegando a la 1 de la tarde cuando salieron del edificio, salieron en jolgorio, riéndose, conversando entre ellos. Neira se adelantó un poquitico con Jorge Eliezer, lo tomó del brazo y se lo llevó porque tenía que decirle algo. En ese momento, cuando él estaba empezando a decirle que era una pendejada lo que tengo que decir, en ese momento irrumpió un individuo. Jorge Eliezer se puso la mano en la frente y este tipo disparó en 5 ocasiones. Impactó el cabrillo en 4 oportunidades y de manera inmediata cayó. Mendoza Neira se quedó paralizado, pues, de la acción. En ese momento en el que cae, la gente mira qué es lo que está pasando y al darse cuenta que pues, es nada más y nada menos que Jorge Eliezer Gaitán el que ha caído, inmediatamente se desbroza la pleba, la turba, como lo llamaban, el pueblo liso y llano, la base, artesanos, emboladores. Estas personas se enfurecen. Eso fue una explosión, como un estallido, como si hubiese sido una bomba atómica. En cuanto el tipo que había disparado, él salió corriendo. Juan Roa Sierra, que había estado rondando en el edificio, había subido varias veces, había bajado, había hablado con con el del gabán, con el tipo del gabán, y él trató de huir. Pero cuando comenzó a huir, lo alcanzaron a agarrar unos policías, uno en particular quien le logró agarrar y quitarle el arma, y en vista de que la policía se estaba lanzando sobre él, no tenía más recursos, en desigualdad de condiciones, frente a la cantidad de gente que venía amenazante para tratar de linchar a esta persona. Entonces logró meterse a la farmacia Granada que quedaba enseguida y bajaron la persiana. Se metió con Juan Roa Sierra, y Roa Sierra temblando y lívido con todas estas cosas. Entonces ahí fue ya cuando lo cogieron, la multitud se lo llevó, lo mataron, lo arrastraron por todo la calle, el cuerpo ya sin vida. Entonces básicamente esto fue lo que pasó en la historia del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Espero pues les haya gustado mi explicación. No cuento y no soy muy bueno ni práctico con las herramientas para hacer más, de pronto más lúdico, más didáctico en el tema de la elaboración de los videos, pero pues espero les haya gustado. Y pues este tema corresponde a la asignatura de Cultura y Educación para la Paz. Mi nombre es Juan David Montoya Giraldo y espero les haya gustado.